y fue hecho heredero por la justicia que viene por la fe. Hebreos 11:7, por la fe. Repito nuevamente, es importante que conozcamos este texto. Por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor, fijaos bien, con temor. ¿Cuántas veces encontramos esta palabra en las Escrituras? El temor de Dios, no el miedo, el temor, sabiendo, repito nuevamente, que todo cuanto hacemos tiene una consecuencia, para bien o para mal, Continuamos diciendo también que Noé creyó la revelación de un Salvador y buscó y esperó la salvación solo a través de Él, de Jesús, de Jesucristo, sin saberlo, sin conocerlo, porque toda aquella obediencia, como dice el apóstol Pablo, redundaba por la fe. Él esperó en que el hombre, en el que la humanidad, en el pueblo que iba a nacer de él mismo, él fuera justificado por la fe. Se justificó, antes incluso. Así fue justificado por la fe y recibió ese Espíritu cuyo fruto es en toda criatura, en todo ser regenerado, es algo real. No es algo que pueda marcharse o pueda ser del momento, sino es algo que queda, algo que no cambia. Así fue justificado por la fe y recibió ese Espíritu cuyo fruto es en toda bondad. Pero si algún hombre no tiene el Espíritu de Cristo, no es de los suyos, no es del Señor. Podemos tener todas las ideas, todas las doctrinas, todo perfecto, pero si no está el Espíritu de Cristo en esa persona, no le vale para nada. Es una religión más. Y eso es lo que tenemos que evitar. Evitar que la verdad de Dios se convierta en nuestras vidas en una religión más, llena de doctrinas y llena de ritos o lo que sea. Eso es lo que ocurre en la religión del mundo. Eso no salva. Eso nos puede hacer ya una vida digna, ser una persona honorable, ser una persona correcta, pero humanamente eso es socialmente bueno y debería ser así. Pero nosotros vamos más allá. Estamos hablando de un Noé que se encontró con Dios, un Noé que habló con Dios, con el mismo Dios, un Noé que obedeció, un Noé muy cercano con su Dios. Por eso, después de 120 años, Dios le da un espacio de 7 días más para el arrepentimiento. Da una posibilidad que él acepta por la gracia de Dios. Y ese mismo arrepentimiento no solamente era para Noé, sino que era para aquel mundo. Da 7 días a aquel mundo, a aquella sociedad, a aquellas gentes, para que haya arrepentimiento. Pero no aceptan el regalo que Dios les está ofreciendo. Aquellos 7 días fueron mal gastados, como todo el resto. Serán tan solo 7 días. Es común que quienes han sido descuidados con sus almas durante los años de su salud ven la muerte a la distancia, en que ven acercarse a la muerte estando sus corazones endurecidos por el engaño, su propio engaño. El mundo vive en un engaño constante, en una seguridad falsa.
que no le lleva a ningún puerto. Por eso, como Noé preparó el arca en la advertencia dada de que habría diluvio, así entró en ella por la fe, tuvo fe en su Dios, confianza en Él, desde que la empezó a hacer hasta que la acabó, y cuando buscó los animales que le dijo el Señor, y cuando entra Él con su familia. No habían hecho ningún tipo de pruebas. Podría el calafateado de la barca o del arca, podría haber algo que entrase el agua y se podría... No. Él confiaba en Dios. Él tenía puestos sus ojos en el Señor. Por eso la tierra tenía esas aguas que no se veían, no había sol en aquella época. La tierra cubría como una niebla, pero él no conocía el sol a la manera que nosotros lo conocemos. Por eso se cree que vivían más años. Y de las profundidades de la tierra surgen las aguas, de los cielos llenos de agua. En fin, hay una serie de cosas importantes que produjeron el final de la raza humana, excepto la familia de Noé, y todo quedó inundado. La montaña más alta de la tierra quedó inundada. Por eso las ventanas del cielo fueron abiertas y las aguas que estaban arriba del firmamento en la atmósfera fueron derramadas sobre la tierra. La lluvia cae en gotas, ¿verdad? Pero no fueron derramadas, sería la expresión del original. Fueron derramadas sobre la tierra hasta producir lo que conocemos con el diluvio. La necesidad de un encuentro con Dios. La necesidad, como Noé, para Noé, más que necesidad, fue un encuentro que Dios buscó a Noé para tener ese encuentro con el hombre, con aquel ser humano de donde surgiría una nueva humanidad que al final también se corrompería, excepto en pocos de los patriarcas, ¿no? Por eso nosotros tenemos que tener como pueblo de Dios también esa necesidad de encontrarnos con Dios. Muchas veces nos conformamos exteriormente con las leyes, con las doctrinas de esa arca en la cual nosotros podemos estar metidos, que son nuestras ideas, nuestras opiniones, etcétera, etcétera, que siguen sin cambiar, que no va progresando, pero que en algún momento de nuestra vida Dios hablará. Hay mucho que ver también aquí, lo que nos enseña este pasaje, mucho que ver con nuestros deberes y también con nuestros privilegios en el Evangelio, estando firmes y seguros en nuestra arca, que es nuestra fe, que es la gracia de Dios. Vivir en la seguridad del arca que Dios ha puesto en nuestra vida, en el Evangelio de nuestro Señor. Debemos, pues, vivir en esa seguridad. El apóstol nos dice el apóstol Pedro en su primera carta 3, versículos 20 y 21, lo que en otro tiempo desobedecieron cuando una vez esperaban la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, dice el apóstol, es decir, 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La importancia
la dimensión que tiene este hecho del diluvio universal. Y cómo el apóstol Pedro lo actualiza hacia sus hermanos, para que no olvidemos que Dios está ahí, para que no olvidemos que Dios es un Dios vivo, que no olvida. No podemos hacer lo que la sociedad del tiempo de Noé, vivir en nuestra autosuficiencia. Nuestro gran deber es vivir en obediencia, conforme al llamamiento que hay en la palabra de Dios, vivir con una fe viva en Cristo y andar por el camino de la salvación que Dios ha provisto para personas como nosotros, pobres pecadores. Por eso, todos aquellos que entran en ese arca deben traer a todos cuanto pueda de aquellas personas a las cuales se quieren, mediante la palabra, mediante la comunicación, mediante la enseñanza de la palabra de Dios, mediante el Evangelio. Hay suficiente espacio en esa arca que es Cristo. Hay espacio suficiente para todos aquellos que acudan a Jesús de Nazaret, al ofrecimiento de Cristo, ¿verdad? Y no debemos olvidar que esa puerta está abierta, porque hay todavía tiempo. El tiempo es ahora para que nosotros podamos llevar este Evangelio, porque la puerta de la misericordia de Dios quedará un día totalmente cerrada para aquellos que toman ahora, cuando le hablamos del Evangelio, o le hablamos del Señor, lo toman a la ligera. Después, dice el Señor en el Evangelio de San Lucas, después que el padre de familia se haya levantado y cerrado la puerta, y estando fuera empecéis a llamar a la puerta diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá: no sé de dónde sois. Evangelio de San Lucas, capítulo 13, 25. Por eso, esas aguas en la próxima venida del Señor, haciendo un poco de poesía, llenará toda la tierra. Y aquellos que no estén en ese arca llamado Cristo, permitirme las expresiones, aquellos quedarán fuera. Y el Señor les dirá: apartad de mí, nunca os conocí. Por eso no hay un lugar tan elevado que ponga fuera del alcance de los juicios de Dios a la humanidad. Se pueden esconder, el ser humano se puede esconder en sus cosas, pero no hay donde nos podamos esconder de Dios. Alcanzará, dice la palabra de Dios, tu mano todos tus enemigos, tu diestra alcanzará a los que te aborrecen. Los pondrás como horno de fuego en el tiempo de tu ira. Yahvé los deshará en su ira y fuego los consumirá. Con este texto del Salmo 21, versículos 8 y 9, termino esta parte de la vida. Este hombre que puede servir como referente, como otros muchos, como el propio Jesús, evidentemente, al único que deberíamos imitar, pero también están ahí en la palabra para que conozcamos cuáles fueron sus pecados, sus ausencias, pero también su comunión con Dios. Oremos. Señor y Padre, te damos gracias por tu palabra y te pedimos que seas con nosotros, Señor. Te pedimos que nos ayudes, nos fortalezcas, y también te pedimos por la Iglesia, Padre mío, en general, la Iglesia universal y también nuestra Iglesia local,
Padre, para que tú muevas los corazones, para que tú cambies las prioridades y todo cuanto, Señor, tenemos de negativo en nuestras vidas, y para que nuestras vidas, nuestras palabras y todo cuanto hagamos sea para tu gloria y tu honra, en el nombre del Señor Jesús.